¿Ya se oye? ¿Sí? ¿Podemos empezar entonces? Vale, muy bien. Pues empezamos. Buenas tardes a todos y todas, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, bien sea por la plataforma de Zoom, por nuestro canal de YouTube, Facebook o Twitch. Canales todos ellos desde los que podréis pedir la palabra en cualquier momento y o enviarnos preguntas para los intervinientes una vez concluya la exposición. Yo me presento, para aquellos que no me conozcan, soy Esther de la Mata, secretaria de Acción Electoral, Movilización y Dinamización de la Agrupación Socialista de Latina, y hoy pues tengo el enorme placer de ejercer de presentadora y coordinadora de la charla debate que damos comienzo con el título Euskadi, la piedra de la transición democrática española. El título de esta charla ya nos dice, yo creo, mucho de lo que es la exposición de la misma y de cómo España y los españoles lucharon con ilusión y con fuerza para conseguir lograr la democracia y la libertad tan ansiada en nuestro país, en lo que fue llamado la transición española, tras lo que fueron largos y oscuros y crueles años de la dictadura, pero también cómo ese camino hacia la libertad se encontró con una piedra, con una roca, diría yo, que fue la banda terrorista ETA, cuyos asesinatos, extorsiones, acosos, pues tenían la pretensión de provocar, entre otras cosas, pues todo lo contrario, la ruptura de esa libertad que comenzaba, la ruptura de la conciliación democrática mediante el miedo y el destrozo de tantas y tantas familias en Euskadi y fuera de Euskadi. Hoy tenemos dos invitados, compañeros y amigos del PSOE en el distrito de Latina, que conocen muy bien la historia, que la han vivido en primera persona, que la han sufrido en primera persona y que nos van a explicar cómo lo vivieron, cómo se vive en la actualidad después de que ETA haya dejado de matar. Y como siempre es tan importante mantener la memoria para no repetir errores, también creo que es importante esta charla para que después de estos años nadie pretenda también tergiversar la realidad y la verdad. Bueno, por un lado, empiezo presentándoos a nuestro primer invitado, que es Carlos Gorostiza, amigo y también compañero desde hace un año, un poquito más de un año de esta agrupación, aunque él siempre militó en el Partido Socialista de Euskadi, periodista de profesión, ha sido parlamentario vasco, portavoz socialista en el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública Vasca, asesor parlamentario y jefe de prensa del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya en años tremendamente duros, que nos explicará él, para los demócratas que luchaban pues, contra la banda terrorista ETA. Cerrará la charla, asimismo, Chema Oleaga, también amigo, abogado de profesión y actual senador por Vizcaya, que además, bueno, pues acaba de incorporarse, están en un pleno en el Senado y está ahora mismo con nosotros para participar de este debate. Ha sido candidato a la alcaldía de Bilbao, concejal también por el Partido Socialista de Euskadi en el ayuntamiento y presidente del Metro de Bilbao y director de Participación Ciudadana en el gobierno vasco que presidió Patxi López. Pues nada más, vamos a dar comienzo y os voy a dejar primeramente con Pedro Barrero, que es el secretario general del PSOE de Latina y concejal del Ayuntamiento de Madrid, para que os dirija unas primeras palabras. Muchas gracias y Pedro, tuya es la palabra. Gracias, Esther, por tu introducción. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a todos los que estáis siguiendo el desarrollo de esta nueva charla coloquio de la agrupación virtual del PSOE de Latina a través de las distintas redes sociales como Zoom, Facebook, YouTube o Twitch y agradecer, como siempre, vuestro apoyo. También, bueno, deciros que hoy tenemos un tema que teníamos pendiente desde antes de la pandemia y que lo hemos ido aplazando con el compañero Carlos, que siempre, bueno, pues la verdad que es uno de los que ha impulsado esta charla y que además era algo que teníamos comprometido con bastante gente y que le vamos a tener también de ponente en esta charla. Y luego, pues bueno, pues agradecer a Esther, por supuesto, que es un poco la que ha coordinado un poco todo esto y la que nos va a dirigir el debate, a la que quiero agradecer también, como no puede ser de otra manera, pues el trabajo que está realizando en el seno de la agrupación. Bueno, hoy el título que tenemos es Euskadi, la piedra de la transición democrática española. Es un título que yo creo que está muy bien definido.
Y agradecer tanto a Carlos, que ya la ha presentado, Carlos Gorostiza, que ya la ha presentado mi compañera Esther, y Chema Oleaga, pues agradecerte una vez más también, Chema, por estar aquí con nosotros como senador y, por supuesto, como compañero del PSOE de Euskadi, o el Partido Socialista de Euskadi, mejor dicho. Y, por supuesto, agradeceros a los dos su entrega y disposición por brindarnos este honor a debatir sobre este tema, ¿no? Yo creo que es un tema que cualquier estudio de la política o de la historia de este país, pues bueno, está de actualidad, ¿no? Y me parece muy importante. La verdad que mis 40 años de militancia en este partido, que casualmente pues se cumplen este año, pues la verdad que he admirado mucho la política en el País Vasco. La verdad de cómo se ha vivido y cómo se ha sentido las actuaciones, sobre todo más importantes, que el Partido Socialista de Euskadi desarrolló durante los largos años en los que la banda terrorista ETA se hizo presente de forma siniestra en la vida de los vascos y del resto de los ciudadanos españoles. Y entre otras cosas porque, como decía nuestro compañero desaparecido y querido, Chiqui Venegas, definía al Partido Socialista de Euskadi como un partido de país, de paz y de pacto, ¿no? Y yo, la verdad que los momentos que estamos viviendo hoy en la política española, pues añoro esta forma de proceder, ¿no? Yo, por dar dos o tres cosillas, porque lo que queremos es escuchar tanto a Carlos como al trabajo que ha hecho Carlos como a Chema, solamente deciros que bueno, pues la transición democrática en España, especialmente en el País Vasco, tras la muerte de Franco en el año 75, en las primeras elecciones del año 77, de junio de 77, la verdad que tuvo algunas características comunes con el resto de España, aunque es verdad que en Euskadi fue un proceso bastante más complejo a causa de la persistencia y el recrudecimiento del terrorismo de ETA, ¿no? La verdad que podemos decir con orgullo que fuimos el único partido vasco que defendió con la misma pasión tanto la Constitución española y luego el Estatuto de Autonomía, y la verdad que teniendo en cuenta que en el último cuarto del siglo XX fue un periodo complejo marcado por, como os he dicho, la persistencia y el recrudecimiento de un terrorismo especialmente violento y virulento, sobre todo lo que fue al comienzo de la transición y de la andadura democrática, pues eso fue combinado también con los vaivenes de un nacionalismo que la verdad que jugó también un papel pues a veces dogmático y doctrinario y otras veces pues de forma más pragmática y dialogante, ¿no? La verdad que los socialistas siempre hemos demostrado en todo momento, con nuestros errores y limitaciones, ser un partido imprescindible para el futuro de este país, y que a pesar de este clima que fue adverso y con los ataques y amenazas que tuvieron muchísimos compañeros y compañeras, entre ellos vosotros seguramente, que también lo habéis vivido en vuestras carnes y que jugaron un papel, jugasteis un papel esencial manteniendo la iniciativa y defendiendo la unidad democrática y el diálogo político que han superado, yo creo, ese enfrentamiento y esa confrontación política de bloques que también se vivió a veces en Euskadi. Bueno, yo no me voy a enrollar más, solamente agradeceros vuestro trabajo y, desde luego, orgulloso de vuestra trayectoria como militantes del Partido Socialista de Euskadi, que nos vais a contar hoy un poco toda esta historia, cómo fue. Y por supuesto, sabemos que habéis formado también parte de ese legado y de ese éxito que fue acabar con una lastra que fue el terrorismo de ETA en este país. Por lo tanto, bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y os doy la palabra. Dejo la palabra a Carlos primero y luego pues Chema, como ha dicho la compañera Esther. Gracias a todos. Pues Carlos, cuando Muy quieras. bien. Vale, muchas gracias Pedro y muchas gracias Esther. Yo tengo una sensación un poco ambivalente porque hoy con estas, como ha dicho Pedro, yo le propuse hacer alguna charla sobre el tema vasco, ya no sé cuándo, o sea, pues se lo propuse en persona, no digo más, y claro, ha ido pasando el tiempo y parece como que en esta especie de locura que tenemos de política abrasadora, pues bajar a estas alturas a pensar en términos
digamos, pausados y reflexivos, parece casi un lujo, casi una pérdida de tiempo, pero bueno, lo teníamos previsto y, por otro lado, en fin, creo que vale la pena efectivamente tranquilizarse y pensar en reflexionar sobre las cosas que tienen importancia y tampoco estar todo el día en la pelea intensiva, que parece que aquí si no estamos todos a bronca todo el día no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a permitirnos el lujo de hablar de una cosa que no sé si está del todo de actualidad, pero que me pareció en la última asamblea que hubo algunas intervenciones y me parece que podía ser útil. Yo, como soy muy feo y muy aburrido, lo que he hecho ha sido prepararme un pequeño PowerPoint, unas diapositivas para que me ayuden a mí mismo y hagan la charla menos aburrida. Entonces voy a dejar de veros, porque lo que hago es compartir la pantalla y a ver qué tal me va la cosa. Compartir pantallas aquí, le doy aquí, compartir, y ahora creo que estaréis viendo la pantalla. Sí, estamos viéndola. Pero la voy a poner así, que la veis mejor ahora, ¿no? ¿La veis bien, sí, no? Sí. Bueno, no sé, supongo que temo que os veis vosotros también, así que voy a intentar cerrar esto para que no moleste. Eso es. Vale. Bueno, como decía, le puse este título de La piedra de la transición democrática con un doble sentido, ¿no? Parece que era el gran tropiezo de la democracia y a la vez parece que era un poco la piedra que los Arejasotxaileak, los levantadores de piedra cargan, ¿no? En el País Vasco, ya sabéis, habréis visto alguna vez a los levantadores de piedra, ¿no? Parece que era el gran peso que la democracia española tuvo que arrastrar, porque efectivamente Euskadi fue el lugar donde la democracia española se la jugó con más dureza, ¿no? Yo suelo, bueno, este es un cuadro que conocéis todos perfectamente, el abrazo, está en el Congreso de los Diputados, hay incluso en Antón Martín una escultura, me gusta mucho Madrid desde que vivo en ella y me la recorro, y está la escultura que está en Antón Martín. La recuperación de la democracia, como veis, como sabemos todos, vino de la mano del consenso, vino de la mano de la reconciliación, vino de la mano de las ganas que España tenía de salir de la dictadura y del atraso que le había traído, pero cargó con aquella carga terrible que fue el terrorismo nacionalista vasco radical. Es como le llama un amigo mío que es historiador, Gaizka Fernández Soldevilla, el nacionalismo vasco radical le llama al grupo de apoyo a ETA, ¿no? Euskadi, como decía, fue el lugar en que la democracia española lo tuvo más difícil, donde existieron los grandes peligros y donde vinieron siempre las peores noticias. Entonces, bueno, pues eso es algo que me parecía que valía la pena repasarlo, ¿no? Ha habido, pero voy a pasar aquí. Ha habido muchas leyendas para bien y para mal sobre el País Vasco y lo que allí pasaba, ¿no? Yo soy un poco iconoclasta para estas cosas y creo que en el País Vasco decían, es que es muy difícil entender el País Vasco. Bueno, muy difícil comprenderlo. Bueno, no sé si es tan difícil. En el País Vasco lo que había era un grupo político, un segmento político del nacionalismo, que con sus diferencias, que eran desde luego notables, entre los moderados y los radicales, no entendía que se pudiera ser de otra manera que el nacionalista vasco, como todos los nacionalistas, que siempre consideran que quien no lo es, no es un buen ciudadano, ¿no? Y querían el poder, y unos lo quisieron por las vías democráticas y otros lo quisieron acabando con la libertad y con la pluralidad, que era su gran enemigo. Es así de sencillo. No había mucho misterio. Esa leyenda de que Euskadi es incomprensible, a mí me parece una leyenda interesada y falsa, ¿no? Entonces, esto venía también, se ha hecho siempre mucho comentario sobre Euskadi y Cataluña eran las dos nacionalidades históricas, se dice, ¿no? Como decía Chiqui Venegas, al que citaba Pedro, decía, no conozco ningún territorio que no sea histórico, ¿no? Bueno, pues en fin. Pero es verdad que en Euskadi y Cataluña habían existido minorías nacionalistas que habían impulsado posiciones políticas distintas o separatistas o independentistas, como queráis, con todos los matices que le queráis dar. Y a veces eso hace que en el resto de España se suele tender a cierta confusión, ¿no?
Yo, cuando me di a los compañeros del PSC a Euskadi a explicarnos cosas, Chema lo habrá vivido también, yo me explicaban lo que teníamos que hacer los vascos para que nos fuese mejor, pero que lo hacían con la mejor intención, por supuesto. Yo les oí escuchar y decía, si esta gente piensa esto de Euskadi, ¿cuál tiene que ser mi ignorancia sobre lo que pasa en Cataluña? Tiene que ser sideral, porque estos no se enteran. Es decir, la diferencia era absolutamente abrumadora, ¿no? Pero por marcar algunas cosas, pues he marcado un poco las diferencias las grandes diferencias que a mí me parece que hay entre lo que es Cataluña o lo que yo entiendo que es Cataluña, insisto, con mi desconocimiento profundo, y lo que era Euskadi, ¿no? En Euskadi la alta burguesía vasca no fue una alta burguesía vasca, fue una alta burguesía española y franquista. Es decir, la burguesía, la alta burguesía, mucha más alta que la catalana en ocasiones, fue una alta burguesía industrial y que desde luego fue una alta burguesía conservadora, no nacionalista y partidaria, por supuesto, del franquismo. Es decir, eso la diferencia con una burguesía más urbana, y desde luego más nacionalista. La industria vasca no fue una industria, con todos los matices que queráis, nunca nadie pero la industria vasca fue sobre todo una gran industria nacional, sostenida con dinero de todos los españoles, captadora de mano de obra del resto de España, y una industria muy distinta a la industria de Cataluña, que es la industria más privada. Esta es una industria más nacional. Luego, hay una diferencia cultural, que no se suele, que a veces cuando lo cuentas la gente se sorprende un poco. El euskera se habla en donde se hablaba, se habla más, se habla desde el punto de vista cultural, el euskera es distinto. El euskera es un idioma no urbano, es un idioma muy territorial. En las zonas donde se ha hablado toda la vida se sigue hablando y se ha hablado toda la vida, y en las zonas donde no ha hablado nunca se sigue sin hablar. Es decir, se habla más, obviamente, el euskera ha entrado en en posiciones de nunca estuvo, pero no es ni de lejos se aparece a la situación de Cataluña. Y eso es importante que también se sepa. Es decir, no os extrañéis si vais a Donosti, si os escucharéis euskera, mucho más si vais a la zona de Guipúzcoa interior, a Vizcaya interior. Pero si vais a Bilbao, vais a Barakaldo, puede que escuchéis euskera, ¿no? Y por último hay un tema muy interesante que suele generar aquí en el resto de España, conflictos, que es el de los fueros. Los fueros son una reivindicación histórica transversal en Euskadi. No hay nadie que se levante contra lo que se llama el concierto económico, el cupo, que desde luego da muchos problemas en el resto de España, pero está así. Esto era un poco las tres cositas que conviene que sepamos, ¿no? Bien, ETA, el gran grupo terrorista español, ¿no?, nace al final del franquismo, ¿no?, y en unos tiempos terriblemente duros. Veréis que, por cierto, me saltaré de años, porque claro, toda la transición fue una cosa tan compleja que no es fácil marcar cuándo pasó primero una cosa, cómo influyeron unas cosas en otras y las otras en unas, ¿no? Entonces, Euskadi coincide el nacimiento de ETA en 1959 a partir de una escisión de un partido nacionalista, concretamente el PNV, coincide con el final del franquismo. Y esto hace que se genere una especie de espejismo. Es decir, Euskadi no fue pionera en la lucha antifranquista. Los pioneros de la lucha antifranquista se estaba llevando a cabo en entornos sindicales, políticos, que eran los que estaban minando el final del franquismo. Lo que pasa es que en esa pelea por traer la democracia, que era una pelea transversal, muy sindical, muy política, de pronto aparece un grupo terrorista al que evidentemente no se puede ignorar porque mata gente. Y entonces de pronto ETA consigue el gran éxito, que es el de estar en las portadas. Evidentemente las actividades democráticas o prodemocráticas que había, la prensa no las tocaba, pero la prensa no, porque era una prensa controlada por la dictadura. Pero un asesinato no se podía ocultar. Entonces ETA consigue una notoriedad pública muy grande. Aquí tengo unas cuantas fotos, no voy a ver si me enrollo menos. Este es el atentado de Carrero Blanco, el cráter que dejó, y esta moto tumbada que hay a la derecha es la de Antonio Pardines,
el primer guardia civil que ETA asesina. Por cierto, ahí se crea también otra leyenda. Antonio Parrinés lo mata por la espalda, cuando se da cuenta de que el coche robado que llevaban los etarras no correspondía con la placa del permiso de circulación. O sea, no hay un heroico enfrentamiento como luego se vendió. No lo hay. El primer asesinato que hace ETA, si es que no es el de una niña que se produjo en un atentado anterior que pasó casi desapercibido, es un asesinato por la espalda. Para que se sepa, nada más y nada menos. En aquel momento se produce un evento internacional de repercusión internacional, que es el proceso de Burgos, que hace que efectivamente el nacionalismo vasco y ETA adquieran una notoriedad altísima y fagociten de alguna manera lo que estaba siendo el proceso democrático en España, ¿no? Y por curiosidad, luego la gente acabó en muchos sitios. De aquí, por ejemplo, el tercero por la izquierda es Mario Naindia, que fue presidente del Partido Socialista de Euskadi después de la fusión con Euskadi y Esquerra. El último el primero de la derecha, el de las gafas, que está mirando con aire así, yo le tengo mucho cariño, y Chema creo que también, es Uriarte, ¿no? Estos acabaron en el Partido Socialista. Uriarte, de hecho, tiene una frase que dice: la condena de ETA duró más años. Yo en la cárcel de Franco estuve 8 años y con escolta 18. El lado perverso del proceso de Burgos fue precisamente que una organización terrorista se llevó, como decía, la imagen de la luchadora contra el franquismo. Y el apoyo de los demócratas a los condenados por un juicio militar les aupó al protagonismo contra Franco, cuando en realidad, como decía, la lucha contra el régimen se estaba produciendo en las universidades, y otras muertes como la de Enrique Ruano, las condenas del Tribunal de Orden Público, o los miles de huelgas que había en toda España, incluido en el País Vasco, algunas de ellas reprimidas con fuego real, pasaron desapercibidos ante este hecho. Bueno, la ley de amnistía, esto no me voy a enrollar. La ley de amnistía incluía la amnistía de los presos de un amplio espectro de delitos que incluían actos políticos y los delitos y faltas cometidos a consecuencia de la denegación de auxilio, en fin. Hay quien dice que la ley de amnistía fue el principio del blanqueamiento del franquismo. Me parece que la ley de amnistía fue, y es una opinión personal que se puede compartir o no, el gran pistoletazo de salida de la democracia en España. Ni un solo preso de ETA quedó en las cárceles. Y hay quien, como yo, pensamos que a partir de aquel momento no hubo ninguna, si es que alguna vez lo hubo, que creo que no, en aquel momento quedó claro, aunque luego se quiera olvidar, que ETA decidió acabar con la democracia a partir de aquel momento. Entonces voy a sacar aquí este es el primer Consejo General Vasco, el primer órgano preautonómico. Aquí la anécdota es que fue Ramón Rubial, nuestro presidente, el primer presidente del primer órgano autonómico vasco. Salió con mucha dificultad y los nacionalistas lo sentó muy mal. Ahí fue donde el PNV empezó a mostrar la cara de quien no sea de los suyos tiene derecho a gobernar, como sabéis, algo que a la derecha le pasa mucho, no solamente en Euskadi, ¿no? Y bueno, son tiempos históricos. Aquí hay varios compañeros: Juan Iglesias, Juan Santiago Giriano, y solo como curiosidad, veréis el carné que rescaté de Ramón Rubial como presidente, como lehendakari del Consejo General Vasco, que el lehendakari no está escrito como se escribe ahora el lehendakari, ni siquiera el euskera tenía la unificación actual. O sea, en fin, que han pasado años, ¿no? En el 79 se produce el referéndum del estatuto. Aquí veis a Carlos Garrecoechea, Chiqui Venegas, a Ramón Rubial, detrás se ve a José Antonio Aguiriano del partido, a Juan Iglesias, a Ricardo García Morenea. En fin, este fue un poco el gran momento del referéndum, cuando se produjo el entusiasmo general, ¿no? La democracia coincide en Euskadi con el desmantelamiento de esa gran industria que os había dicho antes, que era una industria muy pesada, muy anticuada, muy subvencionada, pero que mantenía muchísimos puestos de trabajo en condiciones, no diré que buenas, bueno, en aquel momento eran duras, pero la verdad es que habían contribuido a generar una cultura obrerista en el País Vasco
que finalmente no fue la que se ha impuesto, ¿no? Pero las primeras elecciones en Euskadi las ganó el Partido Socialista en Euskadi y Navarra, que entonces ni siquiera se habían separado como dos comunidades, no existían, las ganó el Partido Socialista de Euskadi. En fin. Es decir, la crisis industrial llegó al cierre de muchísimas empresas de siderurgia integral, de aceros especiales, y generó una contestación social muy grande. Eso es muy complicado. Hizo muy complicada la transición en Euskadi, con las huelgas y las dificultades terribles que hubo. Como decía, este es un gráfico que encontré viejo porque acaba en 2010, pero es suficientemente significativo de que, si lo veis, Franco muere en el 75, y mirad cuál es, 79 es la Constitución, perdón, 78 es la Constitución, el 82 gana el Partido Socialista de las elecciones. O sea, estáis midiendo, estas eran las víctimas mortales, que no es solamente los atentados. Es decir, ETA era una organización que había decidido luchar contra la democracia española, y por eso digo que es la piedra de la democracia española, porque fue la gran dificultad que hubo para avanzar en el proceso de democratización del país. Hay algo que no suele haberse dicho, pero yo, en fin, creo que tuvo importancia cuando se habla bueno, quizá hay gente que piensa que no fue para tanto. Esto, Chema, quizá luego lo comente si quieres. ETA mata a la UCD en el País Vasco. La UCD, como sabéis, era el partido que gobernaba en España, era un partido que había contribuido grandísimamente a la democracia, y en Euskadi ETA fue sistemática contra UCD. O sea, y por cierto, hay cosas terribles en estos recortes de prensa. Si os fijáis, asesinado en Azkoitia tras ser herido en 2 atentados. No dice ni el nombre. Esto es casi como una cosa de sucesos, ¿no? Asesinado otro dirigente de UCD, otro. En este caso era Juan de Dios Doval, ¿no? Creo. Sí, Juan de Dios Doval. Pero, es decir, otro dirigente de UCD. Es decir, ETA consigue acabar con la UCD. Prácticamente borra del mapa a la derecha vasca. El asesinato mata primero al alcalde de Galdácano, que eso conllevó la división en masa de todos los concejales y alcaldes de la UCD, que eran gente, digamos, en fin, conservadora, más o menos, que Suárez había ido captando, pero que naturalmente salieron, lógicamente, en estampida de un pequeño partido que no tenía estructura en el País Vasco, y que donde, desde luego, fue terrible lo que hicieron con la UCD. Con todos, pero es que yo tengo no soy UCD, ni nunca lo fue, pero es que me pareció especialmente grave, ¿no? Hay atentados que me impactaron, cada uno de lo suyo, ¿no? Hay un caso terrible que es muy curioso, por ejemplo, bueno, hay un concejal que luego fue del PP, Ramón Baglietto, ¿no? Al que lo mató un etarra que se llamaba Cándido Azpiazu. Ramón Baglietto era un señor que paseaba por su casa, por la calle, no sé dónde, no me acuerdo cuál era era el municipio de Guipúzcoa, y una mujer que iba con un niño pequeño en brazos y una niña, creo que era una niña o un niño con un balón, de pronto vio como un camión se lanzaba contra su hijo, se lanzó a por el niño para salvar al niño, y una persona le quitó al niño de los brazos. La persona que le quitó al niño de los brazos fue Ramón Baglietto. La mujer murió, el niño que jugaba con el balón murió también atropellado por el camión, y el niño al que Ramón Baglietto había salvado la vida, a los 18 años, siendo de ETA, le pegó 2 tiros. Es terrible. O sea, el País Vasco además tiene un problema, es muy pequeño, y entonces estas cosas impactan mucho. Bueno, sí, son cosas que me impresionaban a mí mucho. Hay años terribles, que son los años en que, como decía Esther, yo estaba en la oficina de prensa del partido. Nos hemos hinchado, Chema, ¿verdad?, a hacer comunicados de condena y manifestaciones. El 82 gobernó el Partido Socialista, el 80 fue el año más sangriento de ETA.
hay un atentado en Ispaster que mueren 6 guardias civiles, está el secuestro del ingeniero jefe de la central nuclear de Lemoniz, que consiguió acabar con el movimiento ecologista en Euskadi a base de convertirlo en un adminículo del grupo terrorista. Es el asesinato de Enrique Casas. Fijaros que el titular del Correo, que no es un periódico desde luego radical ni mucho menos, es asesinado el primer candidato socialista vasco por Guipúzcoa. No pone que se llamaba Enrique Casas. Recuerdo perfectamente aquel día, además. Y aquí tengo una foto del terrible atentado de la Plaza de la República Dominicana, aquí en Madrid. Esa era la expo. ETA quería siempre generar el momento terrible en Madrid, que no sabía que pues, los atentados fuera del País Vasco causaban un impacto terrible. Bueno, después de ETA apareció el movimiento de la Kale Borroka, el movimiento Berchale, y hay momentos pues, muy terribles que todos recordamos, bueno, nosotros recordamos muy bien, que fue el atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, por ejemplo, ¿no? Que yo, en fin, no tenía que poner, donde mataron a un compañero y hirieron a muchas más personas, mataron a 2 personas, uno de ellos afiliado, otro amigo. Las casas del pueblo en Euskadi eran bares, porque en Euskadi le damos al trinqui que también. Entonces eran bares y era un centro social, donde hay barra y hay, en fin, funcionan, los guachokis también funcionan así. Entonces es un poco parte del país. Entonces se echaron varios cócteles molotov con la casa del pueblo llena de gente. Fue un día muy duro, muy duro. Bueno, en fin, como otros muchos días, ¿no? Estos son algunos de los compañeros a los que conocíamos a prácticamente todos, menos a los menos conocidos, que no por eso se salvaron, ¿no? Hay más socialistas muertos, pero y más personas que no eran socialistas, pero esto es la Casa del Pueblo y este pequeño mini homenaje pues lo he puesto ahí, ¿no? Hubo momentos muy duros, efectivamente. Pero hay un momento en el que la policía y la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado, empiezan a funcionar de una manera distinta, más profesional. Y entonces aparece la primera gran operación de inteligencia contra ETA, que es en 1986, cuando se incauta el archivo en una fábrica de muebles en Socoa. Por cierto, ETA tenía, como sabéis, los que estoy más mayores, tenía una cierta cobertura en Francia, que contaba además con la, en fin, digamos, vamos a decir, con la pasividad de las autoridades francesas, para las cuales España seguía siendo un país, en fin, de democracia dudosa, ¿no? Entonces, en estos años se producen las primeras operaciones de inteligencia contra ETA, donde ya se empiezan a tener éxitos, no pasa. A ver, a ETA empieza a fallar la estrategia de generar tensión para que la España de extrema derecha reaccionase y de esa forma volviese una dictadura. Y empieza a fallar porque la policía española empieza a ser una policía más profesional y porque empieza, tenuemente, pero empieza la colaboración de las autoridades francesas. Hay atentados, como decía antes, como el de Hipercor, terribles, en los cuales ETA consigue, en fin, gran notoriedad pública. Eran atentados que en los primeros momentos parecía que ETA se ha suicidado, fue una frase de un dirigente nacionalista. Pero pronto volvía a la normalidad en el peor sentido del término. No creáis que la cosa fue fácil, sabéis que no fue fácil. Y hay un momento clave, que es el de 1982, en que ETA cree que puede ganar. Hay unos papeles que se encuentran donde ETA considera que la exposición pública que España tenía a través de las Olimpiadas y la Expo iban a darle una notoriedad pública e internacional a sus atentados y tenía preparados. Pero en ese día, con la colaboración de la policía francesa, cae el 20 días antes de que empiecen las Olimpiadas y la Expo. He puesto aquí a Curro, porque se merece que lo recordemos también.
20 días antes cae la cúpula de ETA en Pilar. Es la gran caída de ETA, porque además caen Paquito Mújica Garmendia, Cheli Saba de Santa Cristina, Fiti, en fin, llegan 10 años de dirección de ETA, una dirección de ETA que había estado 10 años, cayó entera. Y a partir de entonces ETA yo creo que no se recuperó jamás. Es decir, nunca llegó a tener una dirección del nivel que había tenido en aquel momento. Fue sustituyendo con otras direcciones. Por fin se produce la democracia, mientras tanto seguía avanzando contra ETA. Hay un primer gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, que habíamos ganado las elecciones, pero no alcanzamos al Lehendakaricha. Eso da para otra charla. Y se produce el pacto de Ajuria de todas las fuerzas políticas contra ETA. Ahí ya empieza a haber un posicionamiento general contra ETA, ¿no? Pero ese posicionamiento general de los políticos, que siendo importante, empieza a tener valor, voy a admitir a alguien que está queriendo entrar, empieza a tener valor social cuando aparece Gesto por la Paz. Cuando hay un segmento social que se la juega, y es verdad que se la juega, empezando muy tenuemente y con muy pocas personas y al final convirtiéndose en un clamor después de cada asesinato. Por supuesto, esas personas las insultaban, las escupían, las tiraban piedras, y sin embargo fueron poco a poco siendo por parte de los políticos a través del Pacto de Ajuria y por parte de Gesto por la Paz, hasta que se disolvió en 2012, fue el gran movimiento social apolítico, porque es que lo era, ningún partido político lo manejó, que hizo que la sociedad vasca contestase a ETA. Como digo, todo volvía a la normalidad, o sea, que seguían matando gente. Aquí pongo a varios que me impresionaron, como ya he puesto a compañeros socialistas, he puesto aquí a algunos dirigentes del Partido Popular. Hay que recordar que cuando matan a Gregorio Ordóñez, el PP era la primera fuerza en San Sebastián, que ahora parece una cosa impensable. Tenía el 23% de los votos en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, y buena parte de eso lo tenía por él. Entonces ahí se produjeron los asesinatos más terribles, como digo, bueno, más terribles son todos, pero como digo, ya dirigidos por una dirección de ETA que ya no era la dirección política, sino que eran los más burros que habían encontrado. Así, si me permitís, lo digo de esa manera. El asesinato de Fernando Mújica, que el compañero Poto le llamábamos nosotros, el secuestro de Antonio de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que también fue un punto de inflexión, aunque después siguieron matando gente. Y hay un asesinato que a mí me impresionó mucho. Manuel Camarreño era un concejal muy humilde del Partido Popular. En Rentería era, no me acuerdo, Chema, si era en Rentería o era en Hernani, que sustituyó a su compañero que había sido asesinado antes. Y lo mataron en la primera semana. Es decir, para que os hagáis un poco la idea de hasta qué punto llevaba la persecución. Estamos hablando de un concejal humildísimo que sustituía a un compañero suyo asesinado. Y lo mataron la primera semana. Es la foto esta de lo mataron con una moto. Hay una escena en Patria que marca ese asesinato. Fue también otro, lo siento, pero a mí los que más me han impresionado han sido siempre, por eso, algunos asesinatos, algunos de compañeros y otros de otros ciudadanos, y por eso lo pongo. El asesinato de Isaías Carrasco, por supuesto que Chema tiene mucha relación con la familia, pero hay un momento en el que en 2003 caen los papeles de Schuster. Como digo, había los papeles de Schuster, era uno de los dirigentes que llevaba toda la contabilidad y toda la documentación, y era tan torpe que no lo tenía ni encriptado, porque como digo, cada vez tenían dirigentes más torpes, y los papeles de Schuster de 2003 dieron para años y años de detenciones. Pero, insisto, hay un momento, las fotos del 11M, en que ETA deja de dar tanto miedo. ETA está anticuada, alguien da más miedo. Reconozco que decir esto es terrible, pero hay un momento en que ETA se queda, entre comillas, anticuada, ¿no? ETA ya es un residuo en el que ya no está nada,
sigue siendo una especie de resto del franquismo, el último que queda, ¿no? Ahí en 2006 se produce la rotura de la tregua con la bomba de la T4, que les pilla a Arnaldo Otegi y a Jesús Eguiguren reunidos, y ahí se acaba el tema, se lo dice. Hay una película que se llama Negociador, que es muy interesante, para alguien del PSOE, que cuenta un poco la terrible trabajo incomprendido y difícil que hizo nuestro presidente Jesús Eguiguren, que, vamos, os puedo decir, y no miento, que es una persona marcada por aquel momento, por su relación y su deseo de negociar, acordar y acabar con ETA. En 2009 tenemos la gran noticia, por fin Patxi, alcanzamos la lehendakaritza, Patxi asume el cargo de lehendakari, y ahí ya va a ser el fin de ETA, pero porque la policía, porque la sociedad, porque nuestra presencia en el gobierno, la claridad con que Patxi se dirige a la ciudadanía con el atentado de Eduardo Puelles, con el asesinato de Eduardo Puelles, que fue el último atentado en Euskadi. Eduardo Puelles además era amigo mío, era compañero luego insisto, en fin, el Euskadi es muy pequeño, Eduardo Puelles era compañero mío de instituto, y lo recordaba muy bien, claro. Y cuando lo mataron nadie sabía quién era, yo sí supe quién era, y le dije a Rodolfo, que era entonces consejero de Interior, se llama Eduardo Puelles y es policía. Esta es la frase que usó Lehendakari y usó Patxi Lehendakari, ahí el PNV se subió por las paredes porque no utilizó el que veis abajo, el texto tradicional que habían venido utilizando los lehendakaris nacionalistas para jurar su cargo, ¿no? Entonces, bueno, Patxi hizo un lehendakari civil, ¿no? Y eso no lo... De hecho, hay que recordar, fue Urkullu el que tuvo que poner orden en su partido porque querían negarle el título de lehendakari. ¿Veis aquí, por cierto, que pone lehendakari con H? Y antes en el de Rubián no lo ponía, es la anécdota o la curiosidad que había contado antes. Aquí está Eduardo Puelles, estos son los coletazos finales, ¿no? Los dos guardias civiles en Mallorca, que matan en 2009, a Eduardo Puelles, que lo matan cerca de su casa en Bilbao. El último atentado es el de Jean Serneguin, que es un gendarme francés, que ya fue definitivamente lo que hizo que Francia, bueno, ya estaba Francia, no hay que ser injusto. Francia estaba totalmente entregada con España a la lucha antiterrorista, pero aquello fue muy grave. Y el 2011, con Patxi de lehendakari, el 2011 con Patxi de lehendakari, recibimos la noticia del cese definitivo. Este es el momento en el que Patxi habla del atentado de Eduardo Puelles, esto que está a la derecha, y diciendo que era uno de los nuestros. Y bueno, y este es un poco el final de los últimos coletazos. Y yo voy a terminar con un pequeño repaso de cómo es Euskadi hoy, ¿no? Euskadi es la de la paz, porque a mí me gustaría que esto os hiciera reflexionar y pensar hoy o mañana en casa sobre Euskadi. ¿Es la Euskadi de la paz o es la Euskadi del olvido? Yo creo que no es la Euskadi del olvido, pero tampoco una sociedad puede estar dándole vueltas constantemente a sus dramas, ¿no? Aunque los tenga siempre encima. Es una ciudad renovada en la que afortunadamente Chema y yo hemos estado en esa pelea, ¿verdad? Chema, renovando la vida como miembro del Consejo de Administración de una sociedad pública que se llama Bilbao Ría 2000 y yo como director de comunicación de esa empresa. Casualidades, ¿no? Pero Euskadi es una sociedad, suelo decir yo, lesionada, que le cuesta recordar, ¿no? Aquí igual me he pasado diciendo que no quiere recordar. Es una sociedad lesionada, que, en fin, que quiere renovarse y una sociedad envejecida. Tenemos un gasto en pensiones muy alto derivado de las buenas cotizaciones que se pagaban en las grandes industrias de las que hablaba antes. Somos una sociedad envejecida que no quiere líos, no demasiado dinámica, no somos nada pioneros, tenemos una natalidad muy baja. Bueno, yo estoy diciendo tenemos, Chema, que yo te dejo abandonado, que yo me venía aquí a Madrid a vivir y me he empadronado y me he hecho de la agrupación de Latina y eres con la llamando, o sea que, en fin, digo tenemos, porque uno no deja de ser vasco, ¿verdad? Los vascos somos un poco una secta, ¿no?
Somos una sociedad envejecida y lesionada que no quiere recordar, o que le cuesta recordar. Esto es un onguietorri que generan siempre las grandes en fin, reacciones. Y luego cosas, pues eso, nuestro compañero José Ramón Goñi Tirapú era gobernador civil de Guipúzcoa, cuando ser gobernador de civil era ser gobernador de civil, y de Guipúzcoa ni hablamos. Pues su hijo dirigía un comando. Entonces, este es el libro que escribió. Y bueno, y como digo, termino ya. Euskadi se empieza a recordar, a repensar, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Está de moda ahora, me parece muy bien, las modas cuando traen buenas cosas son buenas modas. Empezamos a recordar a nuestro modo los momentos aquellos terribles, incluso con humor, ¿no? Que nunca viene mal, ¿no? Pues todos ejemplos, El 8 apellidos y El Fe de Tarras, que es una película triste, una comedia triste, pero es una comedia. Y por supuesto está el enorme éxito de Patria, que yo cuando leí el libro me pareció que era la gran obra de arte que iba a poner la historia del terrorismo vasco donde le correspondía, y creo que está siendo así. Y no sé si tengo que contar nada más, dejo de compartir pantalla y así os veo a las caras, ¿eh? No sé si os ha interesado. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido una retrospectiva histórica muy, muy interesante. Y ahora, si os parece, damos paso a nuestro siguiente invitado, que es Chema Oleaga. Le tenemos ahí ya en pantalla. Y cuando quieras, Chema. Bueno, pues como decimos por allí, arratsaldeon, que es decir buenas tardes, arratsaldeon guztioi, ¿no? Decimos buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, quiero deciros que... No hay género en el idioma, te recuerdo, es a todos. Sí, sí, por ejemplo, padres se dice gurasoak, los nuestros, ¿no? Y es una manera de así, padres y madres. Bueno, antes de nada quería empezar diciéndoos que cuando estaba hablando Carlos, a la vez que estaba hablando Carlos, se estaba debatiendo la última moción que teníamos hoy en el Pleno del Senado y tenía que ver con la muerte de Miquel Zabalza. He escuchado a Tonchu Rodríguez, que fue alcalde de Baracaldo y es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, y ha sido muy emocionante su intervención. Yo os invito a que la veáis, y ha hecho un recordatorio de lo que ha sido la lucha de los socialistas y, en fin, de toda la sociedad, ¿no?, contra el terrorismo. Pero sí os invito, y ha sido muy emocionante, y la verdad es que a la vez que estaba viendo las imágenes que ponía Carlos y algunas de las cosas que hemos vivido, pues la verdad es que me emocionó un poco. Bueno, dicho esto, yo quiero empezar la intervención sobre Euskadi diciéndoos en primer lugar que los socialistas, o sea, que la gente del Partido Socialista, los hombres y mujeres del Partido Socialista de Euskadi, y también hay que decir del Partido Socialista de Navarra, no somos en absoluto héroes. A veces algunos hicisteis no sé qué y tal. No, yo quiero eso dejar muy claro. Hicimos lo que había que hacer, como seguro que cualquiera de vosotros y vosotras, compañeros y compañeras del Partido Socialista en Madrid, hubierais hecho lo mismo en unas condiciones semejantes. Y fijaros, hoy mismo, sin ir más lejos, en la tribuna del Senado, he empezado mi primera intervención hablando de que un día como ayer, 23 de marzo, fue el 75 aniversario de la muerte en París de Francisco Largo Caballero, un hombre que fue un gran ministro de Trabajo y fue un socialista ilustre, y que tuvo que morir en el exilio, además pobre, y que tenía una estatua en Madrid, y que es una estatua que, como todos conocéis, pues está siendo vilipendiada, quieren quitar la calle. Es decir, que la lucha por la libertad, por la democracia, eso no puede parar nunca, y tenemos que ser conscientes de eso. Y ahora vosotros y vosotras en Madrid tenéis un reto muy importante en estas elecciones de conseguir que que también la lucha por la libertad y acabar con la ultraderecha, eso es un reto muy importante que tenéis y que vais a tener a todo el Partido Socialista detrás. Como tuvimos nosotros, y tengo que deciroslo así expresamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, a todo el PSOE detrás. O sea, el Partido Socialista de Euskadi, sin el Partido Socialista Obrero Español, no hubiera podido acabar con esto. Fue algo verdaderamente
tremendo lo que hizo el PSOE. Todos sus cargos, militantes, no sé, cuando había elecciones y venían los compañeros y las compañeras a las mesas. Bueno, o cuando había atentado, incluso, fijaros, los compañeros y compañeras de algunas comunidades limítrofes, como por ejemplo La Rioja, pues los dejaban en sus casas para que pudieras estar con tu hija, como es mi caso, por ejemplo, sin tener que estar con 2 escoltas detrás, ¿no? Entonces, bueno, sin el PSOE no hubiéramos podido los socialistas vascos solos. Eso quiero dejarlo muy claro de aquí y es de justicia decirlo. Tengo también que comentaros que nosotros tenemos, igual que todos vosotros y todas vosotras, tenemos familia, tenemos hijos o hijas y lo que queremos es lo mejor, ¿no?, para nuestros hijos e hijas. Y lo mejor en el caso de los vascos es que crezcan sin odio. Porque si nosotros inoculamos ese virus del odio y estamos permanentemente diciéndoles, fijaros lo que nos hicieron, lo que nos dejaron de hacer, no habría posibilidades de convivencia futura. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, para los socialistas vascos, pero en general para toda la sociedad vasca es muy importante que creamos en la necesidad de la convivencia sin odio. Porque si ese odio se impone, entonces no tenemos nada que hacer. Eso no quiere decir en absoluto que olvidemos lo que ha pasado. Por supuesto que no. Hoy lo ha recordado el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la tribuna y lo recordamos cada vez que ocurre un debate, una discusión, o cada vez que hay un evento que recuerda a un compañero caído. Pero tengo que deciros que imaginaos, ¿no?, lo que sería que estuviéramos permanentemente inoculando el virus del odio a nuestros hijos e hijas, ¿cómo sería la sociedad que construiríamos, ¿no? Sería imposible. Por eso es muy importante erradicar el odio, que también será en otros ámbitos de la vida en nuestro país, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante y debo deciros que durante el tiempo en que había terrorismo en Euskadi, los socialistas no nos dedicábamos solo a luchar contra el terrorismo. Os voy a contar, por ejemplo, la primera colaboración que tuvimos Carlos y yo. La primera colaboración yo era secretario general del Partido Socialista en Bilbao y Carlos era un militante con un conocimiento enorme de las redes sociales, entonces que ya empezaban, ¿no?, en los medios de comunicación, todo eso. E hicimos una conferencia y dentro de esa conferencia una de las jornadas era sobre estos temas. Es decir, los socialistas no renunciamos nunca al debate, a la discusión y a intentar participar en la vida política. No podía ser que el terrorismo te provocase el desistimiento, aunque debo decir que era muy difícil, sobre todo cuando cada día pasaba algo, era muy difícil no abstraerte de esto, ¿no? Pero nosotros intentamos siempre hacer política en su momento. Ha puesto una cantidad de fotos muy emocionantes, Carlos, ¿no?, de personas como Ramón Rubial, por ejemplo, ¿no? En fin, Ramón Rubial, un hombre que estuvo 29 años en la cárcel, 29 años en la cárcel franquista, y que luego ETA le quería matar. O sea, esto es una cosa alucinante. Y que le llamaban asesino a él los que en aquel momento participaban de lo que era el discurso de la izquierda abertzale. Estas cosas han pasado en nuestro país, ¿no? Ha mencionado la figura de Isaías Carrasco. Efectivamente, ese fue el último. No era concejal cuando fue asesinado. En ese momento era un trabajador de un peaje de la autopista. Había sido concejal por una carambola de estas que hay que corre la lista y fue concejal durante un par de años o 3. Entonces, bueno, yo tengo el honor, diríamos, ¿no?, de que su hija sea como si fuera mi segunda hija, ¿no?, una hija adoptiva, ¿no? Y ella es una persona que quiere vivir, que quiere tener una pareja, que quiere. Entonces, le ha costado mucho superar ese odio que tenía dentro, sobre todo porque si no lo superaba, ella era consciente de que sería incapaz de poder vivir. Y es una persona, además, muy honesta, que no tiene ningún inconveniente en reconocer, por ejemplo, que no hay ningún problema, una vez que ETA ha desaparecido, que los presos de esa organización pudieran ir a las cárceles vascas. No hay ningún problema en esto. La cosa es que tendrá que cumplir sus penas, eso por supuesto. Pero quiero decir que son personas que entienden la vida, entienden la convivencia, entienden la necesidad de ir avanzando, que es lo más importante que tenemos por delante en la sociedad, ¿no? Pero contribuyó muchísimo el gobierno de Patxi López. O sea, el antes y el después del gobierno de Patxi López hizo incluso que
un sector del nacionalismo que había colaborado con la izquierda abertzale en el momento en que había asesinatos, fuera consciente que eso no podía ser. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas como ir a un pueblo y retirar las pancartas de los presos de ETA a los que se les homenajeaba como si fueran grandes héroes en la calle delante de las víctimas a las que habían asesinado, cosas como tan sencillas como ir allí, quitar eso y mantener una firmeza democrática en un momento tan difícil, pues hizo que la sociedad vasca cambiase mucho de criterio. Hizo además, y coincido con Carlos, que ya no tenía ningún futuro. Además de que hay otros terrorismos, como el terrorismo yihadista, del que, bueno, hablaremos en otra ocasión, pero que superaban con creces lo que esta gente hacía, ¿no? Pero quiero decir que el gobierno de Patxi López fue un gobierno absolutamente imprescindible para Euskadi. Si no hubiera sido ese gobierno, hubiera durado mucho más el terrorismo, pero sobre todo hubiera estado inoculada en la sociedad el miedo, que es lo que hacía que la gente no fuera capaz de responder y de decir lo que pensaba realmente. Entonces, esto es algo, aquel gobierno, yo fui parte de ese gobierno poco tiempo, yo dejé el Ayuntamiento de Bilbao después de, recordáis que en el año 2011 tuvimos unos malos resultados todos los socialistas en toda España, ¿no? Y bueno, pues en el caso concreto de Bilbao, pues yo entendí que había que hacer cambios y modificaciones y dejé el ayuntamiento y fui al gobierno vasco. Entonces yo tengo el honor de decir que participé en aquel... Perdón un momento, es que, ¿podéis tener por favor botas? Es que han entrado aquí en el despacho unos que estaban emocionados con la intervención del secretario general, se tiene que decir por favor que cierren la puerta, ¿no? Bueno, decía que fue un honor formar parte del gobierno de Patxi López y contribuir de alguna manera a que aquello acabase, ¿no? Porque era algo verdaderamente tremendo, ¿no? Y yo quiero deciros que la victoria contra el terrorismo ha sido una victoria colectiva. O sea, hemos ganado todos y todas, la sociedad. Es una victoria colectiva. No es que la policía ha hecho esto o que Zapatero hizo... No. Es la sociedad española, la sociedad vasca, las fuerzas de seguridad y, por supuesto, el presidente del gobierno, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari Patxi López, que tuvieron una actitud destacadísima. Y tengo que deciros que tenemos que sentirlo como propio esa victoria. Y que cuando derrotas a una hidra como era ETA y eres capaz de construir, que es lo que estamos haciendo ahora o que intentamos hacer ahora, pues es para sentirnos orgullosos como socialistas en todo España. Yo debo deciros que yo siempre lo recuerdo y digo que sin el PSOE, como he dicho antes, no hubiera sido esto posible, ¿no? Pero es verdad que esto plantea unos interrogantes sobre el futuro del Partido Socialista, de Euskadi, me refiero, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi tenía clara cuál era su misión en un momento determinado y ahora, después de que llamaríamos que estamos en la sociedad post-ETA, pues el Partido Socialista tiene que atender a las demandas sociales como se atienden en el resto de España y está en esa fase de reinventarse, que es una expresión que se utiliza ahora, ¿no? Pero que entendéis perfectamente que tenemos que abandonar un discurso que en algunos casos podría incluso acusarnos de victimista para entrar en un discurso ganador, ¿no? Como ha sido siempre el del Partido Socialista de Euskadi. Y aquí quiero apuntar tres cosas muy breves para completar la información que ha dado Carlos, ¿no? La primera es que el Partido Socialista de Euskadi es el partido con más años de historia en Euskadi. Tiene más años que el PNV. La gente piensa que no. El primer partido es el Partido Socialista. Las Juventudes Socialistas fueron fundadas por un socialista vasco, era de un pueblo una ciudad que se llama Durango, está cerca de Bilbao, Tomás Meave. Tomás Meave era nacionalista, era del círculo íntimo de Sabino Arana. Y Sabino Arana tenía, de alguna manera, no sabía por qué los socialistas crecían de esa manera y quería ver qué es lo que pasaba dentro, cómo se organizaban. Entonces le pidió a uno de sus más íntimos, que era Tomás Meave, le pidió que se infiltrara en el Partido Socialista para ver qué es lo que los socialistas hacían. Claro, se infiltró hasta tal punto que se dio cuenta que ahí estaba un objetivo loable, como era conseguir la igualdad, los derechos sociales, en fin, ¿no? Lo que en aquel momento en las fábricas vascas, en la siderurgia, trabajaban menores de 14 años, a los obreros y a los mineros se les trataba de una manera absolutamente, en fin, es muy, muy complicado de explicar ahora, pero utilizaban al ejército cada vez que había una mínima protesta, ¿no? No se les pagaba, tenían que cobrar
en una serie de elementos que les permitían luego cambiar en los economatos. No había educación. Todo ese tipo de reivindicaciones, solo el Partido Socialista las defendía entonces. Y Tomás Meave acabó convirtiéndose, entre comillas, ¿no? Porque había sido un hombre muy religioso, convirtiéndose al socialismo. O personas como Indalecio Prieto, ¿no? que fue una persona crucial. El Partido Socialista era y es un gran partido muy enraizado en todo el territorio vasco. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas y que no se conocen, ¿no? Como la Icurriña. La Icurriña es cierto, Icurriña significa bandera en euskera, pero nosotros llamamos la Icurriña por decir que esa es la única bandera, ¿no? Para los vascos, diríamos, ¿no? Que es la que todos conocéis, ¿no? Bueno, la Icurriña, que es cierto que fue un invento de Sabino Arana, él fue el quien la creó, se convirtió en la bandera oficial de Euskadi a propuesta de un socialista, Santiago Aznar, que fue candidato a la alcaldía de Bilbao, fue concejal en Bilbao y fue consejero en el primer gobierno vasco. Y ese gobierno vasco, ese primer gobierno vasco se hizo gracias al entendimiento de los socialistas y de los nacionalistas, Indalecio Prieto y el lehendakari Aguirre. Porque los nacionalistas inicialmente habían hecho un pacto, el primer pacto de Estella, esto lo explicaba muy bien Chiqui Venegas, por cierto, ¿no? El primer pacto de Estella, donde se aliaban con los movimientos más reaccionarios que os podéis imaginar. Hasta el punto de que aquel estatuto que salió de Estella, aquel estatuto que no llegó ni a votarse, fue calificado por Indalecio Prieto como el Gibraltar vaticanista. O sea, que imaginaos que fue necesario, por tanto, que los nacionalistas variasen y que durante la República siguiera el primer estatuto. Pero es que el segundo estatuto, el actual, el que tenemos, es fruto de la obra de una persona como Ramón Rubial, fue el que la puso en marcha, junto con Pana Julia Guerra, que era otro militante nacionalista. Es decir, el Partido Socialista ha tenido y tiene un papel esencial en las políticas en Euskadi. Y muchas de las realizaciones que hoy en día se atribuyen al nacionalismo, como el Guggenheim u otras, han tenido atrás también al Partido Socialista. El metro, en fin, cantidad de cosas, ¿no? De las que ahora no es cuestión de hablar porque, en fin, nos extenderíamos mucho, ¿no? Y entonces, estas cuestiones deben entenderse porque Euskadi es una sociedad plural y diversa, como lo es España. Y lo mismo que nos quejamos cuando el Partido Popular pretende uniformizar todo el país, también ocurre eso con los nacionalistas. En el caso de Euskadi, en el caso de Cataluña también lo conocéis, ¿no? Bueno, pues Euskadi es un territorio plural y hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Y esto a veces los nacionalistas no lo entienden y dicen hablar en nombre del pueblo y los socialistas siempre objetamos, oye, perdona, el pueblo somos todos, ¿no? Porque si no se entiende esto, pues no podríamos caminar, ¿no? Y para concluir, porque no me quiero extender y prefiero responder, si es necesario, a preguntas como que podéis hacer, en la lucha contra el terrorismo fue necesario definir lo que era el terrorismo. Este debate, que puede parecer ahora superado, no lo es en absoluto. Si os fijáis, el debate que estamos teniendo sobre la violencia de género, la ultraderecha y parte de la derecha empiezan a hablar de violencia intrafamiliar y una serie de conceptos, ¿no? Vamos a luchar contra todas las violencias. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren definir la violencia de género y combatirla. Esto pasó con el terrorismo. La izquierda abertzale hablaba, no, hay que luchar contra todas las violencias. No, perdón, todas las violencias no. Vamos a definir lo que es el terrorismo, quién practica terrorismo y, por lo tanto, quién es la víctima. Y una vez que tú eso lo defines, ya tienes una fórmula de poder combatir, ¿no? Y fue muy efectivo. Y esto permitió que pudiéramos, entre todos y entre todas, conseguir unos éxitos rotundos. Y ese éxito de acabar con ETA ha hecho que hoy en día Euskadi sea si ya era un lugar del que nos sentíamos orgullosos, ¿no? Yo lo que tengo que deciros que, con todo el respeto a la ciudad de Madrid, que me encanta, es imposible encontrar una ciudad en el universo como Bilbao, ¿no? Eso os tengo que decir, ¿no? Pero si ya entonces éramos orgullosos de nuestras ciudades y de nuestro, ¿no? Pues ¿qué no podemos decir ahora? Y lo que sí queremos es que lo mismo que hicisteis en el pasado, ahora y en el futuro nos sigáis ayudando para conseguir convencer a la sociedad vasca que es bueno el entendimiento, que es bueno el entendimiento interno entre la sociedad vasca, pero también con el resto de los pueblos de España, y que la mejor fórmula es la convivencia, acabar con el odio y, eso sí, siempre tener en cuenta lo que pasó. Nunca debemos olvidarlo, ¿no? Pero sin que eso que pasó nos atenace de tal manera que no podamos planificar nuestro futuro.
Sí que yo os agradezco muchísimo, Esther, que hayáis organizado, Pedro, que hayáis organizado esta charla, porque para nosotros hablar de estas cuestiones, pues siempre, en fin, es un motivo también de satisfacción, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero deciros es que gracias por el compromiso que habéis tenido con el Partido Socialista de Euskadi y que yo espero seguir contando con vosotros y con vosotras para el futuro de nuestra tierra y del partido, porque al fin y al cabo estamos en una charla del Partido Socialista. Es que ricasco. Pues muchas gracias, Chema. Yo creo que ha sido una intervención muy, muy emocionante para todos y para todas las socialistas que nos hemos sentido tan cercanos a vosotros. Yo creo que vamos a abrir un turno de palabra. Los que queráis preguntar a nuestros invitados, por favor, en Zoom tenéis la oportunidad de levantar la mano. Tengo por aquí una primera pregunta ya de Gregorio. Hay que reactivar el audio. Te doy audio. No sé si lo puedes reactivar. Vale, muchas gracias. Vamos. En primer lugar, buenas tardes, noches a todos y a todos los que han dado esta charla, Carlos Prestaga y Chema Oleaga. Voy a hacer dos preguntas muy sencillas y muy cortas. Dos para Carlos Goristaga y una sobre todo al senador Chema Oleaga. Mira, de la primera pregunta, ¿qué papel tuvieron Setién y Xavier Arzallus para que ETA actuase como actuó y desde luego en la política vasca y en la política española? La segunda pregunta es, ¿cree usted o crees tú que ETA estaba alimentada por agentes externos, naciones? Y hay otra cosa que me llega, porque he estudiado, sé la historia de lo vasco porque me la he estudiado y me gusta mucho la historia. Y cuando se dice que hay dos comunidades históricas, ¿cómo se tenía que llamar a Castilla y a Navarra? Y digo esto porque en el año 1000, cuando se habló de vasco y se habló con B, se habló la primera vez por Juan Antonio Zamaloca en 1812. A partir de ahí no se ha vuelto a hablar nada, solamente de Sabino Arana cuando fue a Cataluña, que todos lo sabemos, y volvió, y es cuando se radicalizó, por cierto, que Sabino Arana, su madre, era castellana. No sé si pero era así. Bueno, yo quisiera que me contestases a esa pregunta. También es verdad que es muy difícil cuando los vascos dicen que vienen de descendencia seminoda y vienen nada menos de las llanuras del Cáucaso. Y al senador, otra pregunta muy sencilla, al senador Chema Oleaga, yo le quisiera decir, porque ha hablado de odio, ¿cómo se logra cómo se logra que un sector de la sociedad vasca desprecia a la otra sociedad y al resto de España? Mire usted, hay alrededor de 220.000 vascos que están fuera. No se lo digo con animadversión, porque mi familia es de ascendencia vasca, de hace años. Y es verdad que tiene usted razón, el Partido Socialista Español, que nació en el siglo XIX, nació para socializar a los trabajadores, sobre todo de la industria, porque en familias vivían 4 o 5 familias, trabajaban no los de 14 años, trabajaban de 12 años. Y es cierto, y se forjó en las cuencas mineras de Asturias. Hay un dossier muy precioso. Solamente esas 3 preguntas, si me pueden contestar bien, porque tengo muchas dudas, la verdad. Gracias, Gregorio. Tenemos una mano levantada más. Yo creo que vamos a darle paso y luego podéis contestar a los dos a la vez, si os parece. Pues Manuel Honrubias, tienes la palabra cuando quieras. Bien, rápido. ¿Fue justo o injusto el juicio a Otegi? Desde aquí, desde Madrid, yo lo veía como una especie de seguir con el rollo de ETA por parte del PP.
Pues si queréis podéis ir contestando a Gregorio y a Manuel, y quien quiera ir pidiendo más la palabra, pues que lo vaya poniendo en Zoom, por favor. A ver, Gregorio, lo que decías de Xavier Arzalluz. A ver, Xavier Arzalluz es un hombre de su momento. Xavier Arzalluz, hay una frase que todo el mundo recordaréis, bueno, no sé si todo el mundo, pero recordaréis, y Chema también la recordará, de aquello que dijo de ETA agita el árbol y nosotros recogemos las nueces, ¿no? Es decir, Arzalluz es una persona que sin el menor pudor dirige un partido nacionalista que en aquel momento es un partido que, no te voy a decir que aplauda, pero no tiene, en fin, desde luego ni de lejos la postura que luego el Partido Nacionalista fue teniendo en relación con el terrorismo. ETA, Arzalluz y un segmento del PNV. Y decirte, y eso es un tema que había que hablarlo, considerar que España es un país ilegítimo. Y entonces, al ser ilegítimo, pues digamos que toda lucha contra España de alguna manera tiene un plus de legitimidad, ¿no? Entonces, Arzalluz es una persona que dirige el Partido Nacionalista Vasco con ese criterio, que luego hereda a alguien con bastante menos nivel, que es Ibarretxe, que plantea la exclusión de los no vascos, ¿no? En fin, Arzalluz tiene frases fantásticas sobre ese tema, da para mucho juego. Yo, de hecho, un día, un periódico que colaboraba, de extremo centro, como digo yo, me pidieron cuando falleció Arzalluz, me pidieron un obituario y dije que era un pionero de Twitter, porque sus frases eran tweets cuando Twitter no existía, ¿no? Entonces, en fin, no es que las comparta, pero las valoro en la eficiencia, la eficacia que tenían entonces. Esto en cuanto a Xavier Arzalluz. ¿ETA tuvo apoyos externos? No creo que fuera así. O sea, es verdad que un grupo terrorista se nutre de armas y de contactos internacionales del segmento, digamos, del sector más oscuro, pero no creo que ETA tuviera apoyos externos. Se apoyó, compró armas en el Irak, compró armas en Argelia. Siempre había países que ayudaban a los grupos terroristas de una forma, digamos, un poco indiscriminada. Todo aquel que haga daño a mi enemigo viene bien. Entonces estuvo en Argel, hubo campos de entrenamiento y demás, pero no era un grupo dirigido desde fuera. Eso sí que creo que no se puede decir. De hecho, bueno, hablando de sus compras de armas en el extranjero, creo que es SOCOA, si no me equivoco, creo que es SOCOA, que he hablado antes de ella, que se localiza porque los servicios secretos españoles, en aquel momento ya más profesionalizados, consiguen un localizador, instalan un localizador en un lanzamisiles. ETA compra el lanzamisiles creo que era eso, compra en el mercado negro y a través de ese localizador, que entonces ahora lo tenemos en el móvil para encontrar un bar, pero entonces era una cosa extraordinaria, pues eso fue lo que le hizo caer eso y mucho más trabajo. Y luego las comunidades históricas, pues claro, Gregorio, los nacionalistas siempre van a decir que ellos son mejores y que ellos vienen de la pata del sí. Bueno, del sí no dirán de otro, pero eso pasa con todos los nacionalistas. O sea, y a mí, yo suelo decir de broma, es que esto no tiene recorrido ninguno. Es decir, Chiqui Venegas, cuando las provincias vascas se empezaron a llamar territorios históricos en lugar de provincias, dijo aquello de yo no conozco ningún territorio que no sea histórico, que yo de vez en cuando lo uso a menudo, ¿no? Pero claro, eso no tiene ningún recorrido. Es decir, claro, de hecho Euskadi, el País Vasco fue, os recuerdo históricamente, un territorio que aprovechó sus excelentes relaciones con la corona para vivir muy bien. No, fuimos los españoles más españoles, si quieres en ese sentido verlo de esa forma. O sea, el lenguaje nacionalista ya ha ganado bastantes batallas, no le dejemos ganar más, ¿no? Y ya termino. Y Manuel, no sé si fue justo o no, el juicio Otegi, digo, no lo sé, tampoco, es verdad que no tengo ni idea de temas jurídicos, pero a mí lo que me parece importante es que en una democracia los juicios se hagan según la ley.
me guste más o me guste menos lo que de ese juicio salga. No suelo poner mucho interés, porque juzgar a un asesino no devuelve la vida a sus víctimas. Simplemente es un trámite legítimo, un trámite necesario y que yo no me gustaría tener que hacer, porque no valgo para eso. Pero a mí me parece que lo significativo es que la democracia vence al terrorismo con las armas de la democracia. Y si hay que juzgar a alguien, se juzga. Y si ese alguien sale condenado, condenado. Y si no, no. De hecho, uno de los grandes golpes, y no quiero liarme más, que tiene la izquierda Berchale es la declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra a favor de la ilegalización de hay alguien que está entrando. Entonces, yo no te sé decir si fue injusto, pero es que me da igual. Fue un juicio democrático. Y eso me vale. Porque yo luchaba contra alguien que iba contra la democracia. Y las armas de la democracia son las que son. Si me gusta la solución o la condena, me da igual. Fue un juicio democrático y me vale. En fin, que pueda tener opinión, pues hubo cosas raras, pues hubo cosas extrañas. ¿Se podía haber tenido en cuenta otras cosas? No lo sé, pero desde luego había una organización civil y militar que estaba dirigida desde ETA sin ninguna duda. Si el juicio fue justo, no lo sé. Supongo que sí, porque era un juicio democrático con todas las garantías. Bueno, has preguntado algo a Chevas, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo en primer lugar a Gregorio decirle que me tienes, no es que me puedas, es que me tienes que llamar de tú, porque yo soy compañero también, yo vivo en el partido también 30 y pico años y bueno, soy uno más, ahora me toca ser senador, pero bueno, yo he sido de pegar carteles, o sea, que quiero decir que igual que Carlos, igual que muchos y muchas que estáis aquí, ¿no? Bueno, has hecho una serie de preguntas que, en fin, son un poco la madre del cordero, ¿no? Y es un poco difícil pero bueno, voy a intentarlo, mira, vamos a ver, primero. Sabino Arana. Bueno, Sabino Arana, él se apellidaba Arana Goiri, él era vasco, tenía todos los apellidos vascos, no era castellano, y de hecho cuando crea el Partido Nacionalista Vasco establece que para ser militante del Partido Socialista tenías que tener tus primeros 8 apellidos vascos. De ahí viene la película y toda esta historia, ¿no? Entonces, eso, o sea, tenías que tener hasta esa generación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo todos los apellidos vascos, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, porque eso, a ver si me entendéis, o sea, ¿y qué? Que tenga los apellidos vascos. No sé, es como si vas a ser más importante porque los tengas. Es una tontería, ¿no? Pero era una manera de intentar decir que tenemos una especie de pureza de sangre. Entonces, el origen del nacionalismo vasco está muy ligado a esos movimientos que se dieron también pues, en Alemania y en otros lugares, ¿no? De esa especie de pureza de sangre. Pero entre todos nosotros, esto es una chorrada, perdona la expresión, porque los apellidos vienen de un momento en que los reyes católicos hicieron un censo, que fue pues, en 1400 y pico, no recuerdo el momento en que hicieron el censo. Entonces, bueno, pues puede ser vasco, en todo caso, a partir de ahí, ¿no? Pero antes vete a saber, pues puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y luego los apellidos también, pues no definen ni la capacidad intelectual ni nada por el estilo, ¿no? Pero es verdad que fue en su origen ese el Partido Nacionalista Vasco. El primer Bachoqui tenías que tener 8 apellidos vascos. Eso evidentemente desapareció muy pronto, ¿no? O sea, en fin, hoy en día, si exigieran eso, pues no habría, ¿no? Es que ya, gente con todos los apellidos, pues ya quedamos pocos, vamos a decir eso, ¿no? Esta es una primera cuestión. Pero es verdad que generó una especie de idea de que estás por encima o que eres, ¿no? De que eres más que otros. Y esto fue combatido por el socialismo desde el principio, porque esta idea que tenían los nacionalistas que estaban en el PNV también lo tenían otros sectores de la burguesía vasca de aquella época, la burguesía que empleaba a los obreros de una manera que, en fin, es que tendríais que verlo, ¿no? Mira, os voy a contar una anécdota, ¿no? El primer director del hospital de Triano, que era el hospital para obreros y mineros, se llamaba Enrique de Arelza, tiene una calle en Bilbao, una calle muy, muy céntrica, ¿no? Consiguió grandes avances en la salud de los obreros y mineros en ese hospital. Y entonces una revista internacional le hizo una entrevista y le preguntó: oiga, doctor, ¿cuál es el secreto para haber conseguido mejorar la salud de obreros y mineros? Y la respuesta fue fijaros lo que dijo, muy fácil: jornadas más cortas, salarios más largos. Este era el asunto, ¿no? Entonces, esto es la idea que animaba a los socialistas de aquella época y que combatieron al nacionalismo. Lógicamente el nacionalismo posteriormente ha ido cambiando. El de hoy no tiene nada que ver con... Entonces, pese
a que personajes como Arzallus siguió hablando del RH y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ¿por qué lo de comunidades históricas? Esto es una cosa un poco compleja de explicar, ¿eh? Pero en realidad se utiliza ese término mal, porque se refiere a aquellas comunidades que llegaron a tener estatuto de autonomía durante la República. Fue Cataluña, fue Euskadi, fue Galicia. Pero claro, el problema es que la siguiente que venía era Aragón, y no le dio tiempo porque hubo la guerra civil y se disolvieron las Cortes, ¿no? Si no, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Aragón no es histórica? Es ridículo ese planteamiento, ¿no? Y es verdad que el nacionalismo vasco ha utilizado ese concepto de histórico en referencia también a los regímenes forales, es decir, a tener unos fueros que son unas leyes civiles especiales, pero que también se dan en otros muchos lugares de España, ¿eh? Y son leyes civiles que se están actualizando ahora, con lo cual seríamos territorios históricos actualizados, ¿no? Pero bueno, y has preguntado por Setién, y yo debo deciros una cosa, mira, tuvimos un debate con Setién y acudieron varios compañeros y compañeras que eran cristianos socialistas, ¿no? En el de Euskadi, ¿no? Uno de los coordinadores es vasco, ¿no? Es de un municipio que se llama Sestao, ¿no? Es Carlos García de Andoín. Y Carlos García de Andoín se quedó absolutamente impresionado porque Setién, que tenía esa imagen pues, nacionalista de ser progresista, era lo más retrógrado que os podéis imaginar. Estaba en contra de la libertad de cátedra, en contra de que se diera ciertas lecciones de historia a alumnos porque eso podía hacer que perdieran su conciencia vasca. En fin, era un personaje verdaderamente muy curioso que está muy en la línea de un cierto sector supremacista, más que nacionalista, que ha existido en Euskadi y que afortunadamente ya pues no existe, ¿no? Pero bueno, Gregorio sí que has hecho unas preguntas que podríamos estar aquí hablando pues un montón de tiempo, ¿no? Y sobre el odio, bueno, pues efectivamente hay un sector de la sociedad vasca, también de otras comunidades como Cataluña, ¿no? Que parece como que odia al resto de España, ¿no? Pero no vamos esto hay que entenderlo bien. El otro día estaba en un restaurante y vi cómo una pareja que estaban hablando se referían al resultado de las elecciones catalanas. Y le decía él a ella, le decía que se marchen, ojalá se vayan de estos catalanes. Entonces, claro, yo me sentí en aquel momento de decir, oye, tú imagínate, además no pude evitar el decision, ¿no? Me levanté y le dije, oye, perdonad, no quiero inmiscuirme en vuestra conversación, pero mira, soy vasco, he vivido esta situación. Si yo hubiera escuchado cuando ganaba los nacionalistas en Euskadi que se vayan estos, cuando ahí estábamos intentando luchar por la libertad y la democracia, pues ¿qué hubiera podido pensar yo del resto de personas que piensan así, ¿no? Entonces, este pensamiento de despreciar al otro es muy común. Por eso el socialismo defiende un concepto que es un concepto muy importante como es el de la fraternidad, que es algo muy superior al concepto de solidaridad. La solidaridad es algo que tú puedes en límite, pero la fraternidad es que tú tienes un lazo que te vincula con el otro como si fuera tu hermano o tu hermana, y por lo tanto no puedes limitarlo, no tienes forma de limitar. Y ese concepto es un concepto sagrado, entre comillas, para el socialismo y que yo creo que está muy bienvenido en estos momentos en el que hay tantos odios que se crean, que se agitan de una manera absolutamente intolerable. Y en cuanto a Honrubia, Manuel creo que has dicho que te llamaba, ¿verdad? Mira, el juicio Otegi no fue formalmente injusto el hecho de que se le procesara, ¿no? Pero es verdad que la acusación que se le hacía era que él había querido reconstituir la izquierda abertzale para ponerla al servicio de ETA. Y yo creo que los tiempos han demostrado que eso ya no era así, que el Otegi de ese momento ya había abandonado, diríamos, entre comillas, ¿no? La defensa del terrorismo, de lo que ellos llaman la lucha armada. No lo va a condenar nunca, porque él fue miembro de ETA. Pero es cierto que en aquel momento él ya había abandonado esa idea y había un sector muy importante de la izquierda abertzale que estaba por la solución, diríamos, ¿no? Que es un poco lo que os ha comentado antes Carlos cuando os hablaba de las reuniones entre Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi. Reuniones que luego acabaron mal porque hubo otro sector que no estaba dispuesto a ello. Pero es cierto que Otegi estaba en esa situación, ¿no? Y yo estoy convencido que cuando se repita el juicio es posible que le lleguen a absolver. Y esto es una cosa que, ojo, a ver qué puede pasar aquí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque ¿cómo demuestras que él quiso reconstituir una organización para ponerla al servicio de una organización terrorista en ese momento? Estamos hablando del último juicio Otegi, ¿no? Y lo que en cualquier caso sí fue injusto fue el tribunal que le tocó, sobre todo la presidenta. La presidenta del tribunal, que era una mujer pues, de un sector de la judicatura muy,
muy reaccionario, tuvo un comportamiento absolutamente intolerable en el juicio, donde se veía que pecaba de falta de imparcialidad. No era una mujer imparcial, como tiene que ser un magistrado o una magistrada. Y eso ha hecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya anulado ese juicio, ¿no? Entonces, el juicio ahora tendrá que repetirse pues, con otro tribunal, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser difícil demostrar que Arnaldo Otegi tenía intención de reconstituir, diríamos, el brazo civil de una organización terrorista, porque parece que él ya estaba en otra onda, vamos a decir. Bueno, muchas gracias, Carlos. Chema, vamos a pasaros un comentario, una pregunta que nos hacen desde el canal de YouTube. Se trata de Yolanda Fresno Martínez. Nos dice: muy buena charla, me ha encantado, la memoria es importantísima, conocer nuestra historia más. Lo primero, resaltar la admiración que os tenemos por vuestro trabajo en las condiciones que eran. Hacer política en aquellos años era ser de otro planeta, mucha ideología. Y nos pregunta: ¿por qué se ha hablado tan poco de la vinculación del clero con ETA? Conocemos muy poco, solo lo que reconocieron algunos obispos y a la vez el papel que tuvieron en lo que llamaron la vía Nanclares de reinserción, y no es una información que conozcan muchos. Esto desde nuestro canal de YouTube nos lo hacen llegar. Por otro lado, tenemos otras 3 palabras pedidas en Zoom. Rafa Ejido, tienes la palabra cuando quieras. Rafa, tienes que activar el audio. ¿Me oyes? Ya. Sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces yo quería plantear varias cositas. Que se ha hablado mucho del planteamiento del PNV en su momento. Yo viví durante el año 78, 79 y 80 en Euskadi. Entonces, en esos años estaban continuamente, había un atentado un día sí y otro también. La situación era bastante complicada en ese momento. Y yo, como madrileño, en ciertos momentos me encontraba en situaciones en las cuales, en el momento que te decías que eras de Madrid, pues te dejaban ahí plantado como una cebolla. Igual. Situaciones discriminatorias y tal. Y yo, en el año 78, recuerdo de haber estado en manifestaciones en contra del terrorismo que apoyaba al PNV. O sea, es que había parte del movimiento nacionalista que estaba en contra del terrorismo. Pero había otra parte que estaba, de alguna forma, mirando mientras se cometían los atentados, haciendo como que no pasaba nada. Entonces, eso fue realmente bastante sangrante. Y hay un hecho que es por lo que quería preguntar, es cuando resulta que Garaikoetxea pierde las elecciones y las gana el Partido Socialista de Euskadi, y obliga a que en la coalición, pero no es suficiente, no tiene suficiente mayoría como para llegar al gobierno, porque era mayoría relativa. Era el que más votos había sacado y tal, como ha pasado ahora con Gabilondo en Madrid o en Castilla y León, en fin, con Luis Tudanca, en fin. La cuestión es que Garaikoetxea plantea de que si queremos un gobierno de coalición con ellos, para poder tener un gobierno en Euskadi, pues tiene que haber, el lehendakari tiene que ser vasco. Entonces, ahí Ramón Jáuregui se baja los pantalones y cede. Y bueno, y ahí se deja la cosa en que se coge la Consejería de Educación y se coge algunas consejerías y Sanidad, creo que también,
y son los que organizan la sanidad y la educación en Euskadi. Pero, Rafa, perdona, intentad ser un poquito breves porque si no, no da tiempo a ya las sé respuestas. que lo de la brevedad siempre hay que tal. Bueno, entonces la cuestión, lo que quería plantear es que cómo veis vosotros esa cesión del Partido Socialista de Euskadi, que luego ha provocado que a lo largo del tiempo, poco a poco, pues cada vez tengamos menos apoyos y se haya generalizado el apoyo al nacionalismo vasco. Muy bien, gracias, Rafa. Desde YouTube también María José Escudero Zamora no nos hace preguntas, pero nos dice que muy buenas las intervenciones, el repaso histórico imprescindible y el intento posterior de educar a la sociedad en la convivencia y la erradicación del odio. Y ahora paso la palabra a Adriana. No sé si estás, Adriana, no te veo en pantalla ahora mismo, pero por favor, sé lo más breve posible. Adriana, tienes que activar el audio. Sí, estoy en eso. Bueno, primero, en principio, gracias por la charla y quería decirle a mi compi de votaciones que es mucho más difícil explicar el peronismo que el problema en el País Vasco. Pero al margen de esto, le quería saber si se estudia este periodo de ETA en los institutos. Y si el tema del concierto vasco, muy brevemente, si me lo pudieran explicar, porque yo lo veo, como no lo conozco, lo veo como un escollo para cualquier reformulación que se quiera hacer de la convivencia entre las comunidades autónomas, y si el PSOE lo apoya o no. Nada más. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una última pregunta antes de dar las respuestas, que es Walter, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muy buena la charla y muy instructiva. Hasta no haber visto el gráfico que has puesto, Carlos, no he sido consciente que los años más duros de asesinatos fueran 79, 80, 81... O sea, cuando los de mi generación entrábamos en la universidad, estábamos ahí en la universidad, tal vez por esa juventud no fuimos conscientes de eso y de lo cerca que estuvimos aquí en Madrid, ¿no? Casi todos hemos tenido un atentado muy cerca, en la puerta de mi casa y bueno, en la puerta de donde iba a estudiar, ¿no? En 2 años seguidos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los crímenes no resueltos? ¿Qué pasa con la cantidad de víctimas que no van a tener justicia? Sé que es difícil responder, pero... Gracias, Walter. Pues cuando queráis, Carlos y Chema, si queréis os repartís un poquito las respuestas. Sí, porque tenemos que terminar prontito. Yo voy a intentar ser telegráfico. Yolanda preguntaba por YouTube, manifestaba por YouTube una cierta admiración. Lo ha dicho antes Chema, no me voy a enrollar. A cada uno le toca estar donde le toca estar y hace lo que tiene que hacer. Si, ya os voy conociendo ya a Esther y Pedro y todos, a los de Latina, porque afortunadamente ya tenía mucha relación con vosotros, hubierais hecho lo que hacíamos todos. Así lo digo. No, o sea, nadie salió corriendo. No somos héroes, lo ha dicho antes Chema. Te toca estar y te toca estar. Y estás. Y, hombre, no digo que sea fácil. Para nadie era fácil, pero tampoco era fácil aquí. Pero forma parte del paisaje. Y en ese paisaje era donde nos movíamos. Y ya está, no hay más. Es verdad que hubo momentos más duros. Hubo gente que estuvo 20 años con escolta, que es una cosa terrible, pero en fin, sí que era duro. Pero hubiera sido igual duro... Pedro, Esther, Walter, hubierais estado ahí, cualquiera. En la relación con el clero con ETA, en fin, hay un personaje de Patria que parece una caricatura, pero no lo es. El cura no es una caricatura, ¿no? El cura de Patria, de verdad, que es que no acepto que tenga un 10% de exageración. Es que había un segmento de la iglesia que era así.
Y la Iglesia, además, claro, ¿por qué? La Iglesia vasca sabía que su mercado era el mercado nacionalista, no el mercado no nacionalista. Y la Iglesia es muy lista y sabe dónde tiene que poner sus inversiones, en este caso las ideológicas. Entonces, es así de terrible, si queréis, pero y con todas las excepciones del mundo. Que ahí nosotros tenemos nuestro lobby de cristianos socialistas, como sabe Chema, también en Euskadi, pero sí, la Iglesia no tuvo un papel brillante, ni mucho menos. Rafa me ha preguntado por qué dejamos que Garaikoetxea no fue Garaikoetxea, Rafa. Cuando Txiki Benegas y Ramón Jáuregui van a hablar con todos los grupos después de haber ganado las elecciones, ¿qué año fue? No me acuerdo, ¿85? El 86. 86. Cuando Txiki Benegas, este es un tema que es interesante. Cuando Txiki Benegas y Jáuregui van a hablar con los demás grupos para formar gobierno, porque éramos el grupo mayoritario, en escaños, en votos no, pero sí en escaños, va a hablar primero con los más pequeños, habla con Euskadiko Ezkerra, que luego acabó siendo sus militantes integrándose, y le dice Vandrés, sí, ningún problema, yo os voto, pero el lehendakari soy yo. Luego va a hablar con Garaikoetxea, que entonces era EA, que se había extendido el PNV, y dice, sí, ningún problema, pero el lehendakari soy yo. Y todo el argumento fue, no puede haber un lehendakari que no sea nacionalista. O sea, no era una cuestión de que Garaikoetxea dijo eso siendo de EA. El tema era que no iba a aceptar ningún grupo. La única condición que pusieron todos los grupos con los que se habló fue que no fueron lehendakari socialistas. Lo recordaba Txiki Benegas. Lo cual da idea de cuál era la actitud que había en la sociedad vasca en aquel momento. Los socialistas no teníamos derecho. Pero eso lo dijo Andrés. Y lo dijo Garaikoetxea. Y entonces se tomó una decisión. Yo no estoy de acuerdo en que, me parece muy aventurado pensar que aquella decisión nos ha llevado a una situación peor, porque luego hubo situaciones mejores. Y tuvimos un lehendakari, esta vez sí. Es decir, que la situación fue mala o buena, y a partir de aquel momento se produjo la época dorada del acuerdo político vasco, en lo que ya nos gustaría que pasase en el resto de España ahora, ¿no? Es decir, aquel fue el mejor momento de la sociedad vasca, y donde la sociedad vasca avanzó muchísimo en la convivencia. Eso nos hizo, fue injusto que no tuviéramos el lehendakaritza, seguramente, ¿ve? Pero la sociedad vasca avanzó muchísimo, y por cierto, como tú has dicho, se puso en marcha educación la puso en marcha Fernando Buesa, que después sería asesinado, y sanidad, y lo recordé la última vez que estuve en una charla de esta agrupación, la puso en marcha José Manuel Freire, que ahora es parlamentario de la Asamblea de Madrid, y del que los socialistas vascos nos acordamos y reivindicamos. Creo que fue creador de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud. Bueno, María Jesús Zamora, ¿qué le vamos a decir? Que nos agradece, ya está, pues muchas gracias a ti por habernos escuchado. No sé, ¿quieres contestar tú, Adriana, lo del tema? Vale. Y a Walter lo de los crímenes no reales, porque tú que eres abogado sabes más de esto. Le has contestado mucho mejor a Manuel que yo, desde luego. Lo único, una cosa con respecto a ese momento al que preguntaba Rafa Ejido, ¿no? Mira, el resultado, o sea, en el año 84 se extiende el PNV, se divide en dos, ¿no? PNV por un lado y Eusko Alkartasuna, que es como se llamó el partido de Garaikoetxea, por otro. Y entonces la acusación que el PNV le hacía a Garaikoetxea es que él iba a pactar con los españolistas, no diríamos, ¿no? Y iba a traicionar al nacionalismo. Entonces el resultado de las elecciones fue el siguiente: 19 escaños sacamos los socialistas, con Txiki Benegas a la cabeza, 17 el PNV con Ardanza a la cabeza. Pero es cierto que tuvieron más votos. O sea, tenemos más escaños nosotros, tuvimos más escaños nosotros, pero ellos tuvieron más votos. 13 sacó Eusko Alkartasuna con Garaikoetxea a la cabeza y 9 Euskadiko Ezkerra. Por lo tanto, se podía haber hecho un gobierno de izquierdas, entre comillas, ¿no? Partido Socialista, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra. Pero ni Euskadiko Ezkerra ni EA estaban preparados en aquel momento para hacerlo. Y entonces la decisión que tomó el Partido Socialista fue la de decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo con el PNV, tiene más votos, le vamos a dar la lehendakaritza, pero nos vamos a repartir al 50% el gobierno vasco y prácticamente el 70% del presupuesto lo gestionaron los socialistas. Y se puso en marcha todo lo que es la arquitectura que hoy en día tenemos como Osakidetza con Freire, como muy bien ha dicho Carlos,
la educación con Fernando Buesa, en fin, asesinado también por ETA, ¿no? Y otras muchas cuestiones que se hicieron entonces, ¿no? O incluso una persona que ya no está en el partido, pero que es cierto que en aquel momento, como fue Rosa Díez, ¿os acordáis, no? Con aquello de Euskadi viene y cuéntalo, ¿no? Yo creo que fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque una sociedad necesita que haya acuerdos transversales entre diferentes. Pero claro, si los acuerdos son entre los que piensan más o menos igual, pues no hacemos nada. Y Euskadi es un ejemplo, yo creo que para todos, de cómo se puede gobernar con personas que piensan muy diferente que tú, porque eso al fin y al cabo lo que va es a sembrar los cimientos de la convivencia, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pero no me voy a extender más porque lo ha explicado muy bien Carlos, ¿no? El tema de lo que dice Adriana, ¿no? Bueno, es que es muy difícil de responder a esta cuestión, ¿no? Pero no creo que sea más difícil explicar el caso vasco que el peronismo, no estoy del todo seguro, ¿no? Pero sí que es verdad que el caso vasco es un caso muy peculiar, ¿no? Mira, durante el franquismo hubo dos territorios, que eran la provincia de Álava y Navarra, que siguieron manteniendo el concierto económico. ¿Por qué? Porque habían sido dos provincias, vamos a decir así, que se pusieron de acuerdo, o sea, que se pusieron a favor de los franquistas en el levantamiento, o sea, en el golpe de Estado de la Guerra Civil. En cambio, Vizcaya y Guipúzcoa, no. Entonces, lo que hizo el franquismo fue le retiró el concierto económico. Claro, cuando se plantea la Constitución, se establece una disposición adicional que permitía reconocer esos derechos, ¿no? Ese concierto económico. Pero bueno, el concierto económico no es más que una fórmula en virtud de la cual tú recaudas los impuestos y, por tanto, pagas los servicios. Y le pagas un dinero al Estado por los servicios comunes que el Estado presta en esa comunidad, ¿no? Bueno, cuando comenzó la democracia, los catalanes, por ejemplo, Jordi Pujol no quiso concierto económico, porque se planteó esa opción, ¿eh? No quiso. ¿Por qué? Porque eres tú el que tienes que recaudar, tú eres el que tienes que hacer las inspecciones fiscales, tú eres el que tienes que poner las sanciones y crear y las multas y tal. Entonces, claro, era mucho más fácil que fuera la hacienda pública la que hiciera la gestión y te transfiriera ya a ti el dinero y ya está, ¿no? Entonces, el problema no está en el concierto económico, que es una figura que puede ser más o menos discutible. El problema está en el cupo. El cupo es cuánto es lo que tú tienes que pagar al Estado. Pues ahora está en el 6%, se calcula, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que podríamos discutir. Se puede discutir si tiene que ser más o si tiene que ser menos. No tanto la figura, la del concierto económico, porque es una figura que además por otro lado no se puede hacer nada, porque está recogida en la Constitución. Por lo tanto, es un desideratum, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, el origen era este. Y en cuanto a los crímenes no resueltos, pues bueno, pues esta es una de las grandes asignaturas de la democracia. Tienes toda la razón, Walter. Como pasa con los crímenes del franquismo, que tenemos un montón de asesinados y asesinadas en las cunetas. Hay una mujer, por ejemplo, en el Valle de los Caídos, y le pusieron el nombre de un hombre, porque les daba vergüenza que fuera una mujer, ¿no? Y su nieto es un militante del Partido Socialista. Él publicó en su día un artículo en el Partido Socialista de Madrid, creo que es de la agrupación de Chamartín. Yo he conversado con él sobre este tema y, hombre, a él le gustaría poder, ¿no?, tener esos restos, ¿no?, de su abuela, ¿no? Y, bueno, esto existe, ¿no? Y los crímenes de ETA, por entrar en lo que tú planteas, tienes toda la razón. Son crímenes que no están resueltos y que probablemente no se puedan llegar a resolver nunca, porque algunos de ellos son de décadas, ¿no? Y probablemente ya incluso haya fallecido el autor del crimen, ¿no? Pero no se puede descansar y la justicia, desde luego, yo entiendo que la justicia no debe renunciar a investigar esos casos y, si es posible, juzgar a los causantes. Pero lo que sí que es importante destacar, eso es lo que me parece más importante, más que meternos en el follón de si tiene que ser una cosa penal, un juicio o tal, es el resarcimiento moral de las víctimas. Esto es fundamental. O sea, las víctimas tienen que ser comprendidas, tienen que ser atendidas y tienen que tener el respeto debido, ¿no? Y sí está habiendo, alguien ha preguntado, no recuerdo ahora aquí en este momento, sí está habiendo un cambio en este sentido, ¿no? Y las víctimas, muchas de ellas, van a los institutos a contar su experiencia y esto ha generado una corriente de simpatía que no os podéis imaginar en muchos estudiantes que, bueno, pues esto del terrorismo lo veían como una cosa, en fin, que ya no iba con ellos, ¿no? Y al ver el sufrimiento de las personas que les contaban su experiencia en clase, eso ha generado una corriente de simpatía enorme. Hemos ganado la batalla, eso hay que tenerlo claro.
y hemos ganado la batalla y vamos a ganar el relato de la historia, porque nadie defiende hoy en día el terrorismo, porque se avergüenzan de lo que hicieron. Y entonces tenemos que tenerlo claro. Entonces lo importante es atender a las víctimas. Y yo para terminar os diré que Jesús Eguiguren, que es un hombre al que queremos mucho tanto Carlos como yo, que fue presidente del Partido Socialista de Euskadi, bueno, ahora el partido se llama Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra, porque hubo una convergencia, PSOE, se llama así, ¿no? El partido. Pues Jesús Eguiguren daba clases de Derecho antes de jubilarse. Y un día nos contó que el 50% de los alumnos de primero de la carrera, primero, es decir, ya chavales que tienen una formación, no sabían realmente quién era él. Y dijo, ya han comenzado, ya está terminando la transición. Si no saben quién soy yo, esto es bueno porque quiere decir que Euskadi va a avanzar. Pues muchas gracias, Chema. Desde el canal de Zoom nos agradecía también la charla Rafa Vera, de la agrupación de Chamartín. Nos dice que le gusta mucho la forma en que habéis enfocado la videoconferencia de un tema tan difícil y doloroso, y que se nota en lo que decís y en cómo lo decís, ese espíritu de concordia del que habláis, y que él también cree en él, que en el PSOE lo hemos encarnado de una forma tan buena como el que más. Que gracias, de veras. Pero tengo muchas ganas de veros en la agrupación y de tomar una cañita y de dar una vuelta, pero muchas, de verdad. Ya se me hace cuesta arriba de no veros hace tanto, solo por la pantalla. Y yo también deciros que tenéis un candidato formidable, que por cierto es vasco, ¿no? En Gabilondo, oye, y que os deseo toda la suerte del mundo el día 4 de mayo, porque es muy necesario que en Madrid haya un gobierno decente y un gobierno que tenga por delante los valores democráticos. Esto es fundamental. Así que todo el apoyo y en lo que haya que hacer, ahí estaremos. Muchísimas gracias y seguimos adelante y con fuerza. Gracias.